Ya, entonces, 4 minutos más. Sí, doctor, por favor. Perfecto. Perfecto. Entonces, habíamos estado conversando sobre trabajo de parto. Y cuando uno habla de trabajo de parto, el trabajo de parto se divide en 3 periodos, ¿no? Primer periodo que se conoce como periodo de incorporación y dilatación. Segundo periodo que sería periodo de expulsivo. Y tercer periodo que sería ya el alumbramiento. Y después del alumbramiento ya viene el puerperio. Por otra parte, el primer periodo tiene dos fases. Fase latente, mencionábamos que inicia con 2 de dilatación y termina cuando la dilatación es 4. Lógicamente, en esta fase latente, el dolor de las contracciones uterinas, a diferencia de las contracciones de Braxton Hicks, es de mayor intensidad, genera dolor. También en esta fase, la frecuencia de las contracciones serán regulares. Significa, debe de haber 3 contracciones en 10 minutos o 9 contracciones en 30 minutos. Hemos mencionado como característica de las contracciones la duración. Y la duración, estamos hablando 30 segundos, 32 segundos, 34 segundos. Esa es la característica de fase latente que está dentro del primer periodo. Ahora, también habíamos mencionado que uno puede observar, significa para pasar, para pasar a fase activa, podemos esperar en nulíparas hasta 20 horas. Y a partir del cual, si no logra llegar a una dilatación de 4,1, lógicamente se considera fase latente prolongado en nulíparas. Y en las multíparas, a partir de 14 horas, uno ya puede considerar fase latente prolongado en multíparas. Creo que preguntaba la clase anterior, ¿qué hacer ahí? Lógicamente se reevalúa. ¿Qué significa reevaluar? Lógicamente habría que valorar cuánto pesa este producto, cuánto pesa. Segundo, la pelvis. La pelvis será buena, será mala a través del tacto vaginal. Además, se valora tejidos blandos del perineo. Y finalmente, también se debe valorar esta gestante, ¿durmió o no durmió? ¿Comió y no comió? Porque el hecho de no dormir o no comer tampoco habrá fuerzas, porque el término dice trabajo de parto, es un trabajo. Si no ha dormido, no ha comido, la intensidad de las contracciones no van a ser buenas, por lo tanto, se puede prolongar fase latente. Y dentro del primer periodo, también fase activa, como habíamos mencionado, la fase activa inicia con una dilatación cervical de 4. Lógicamente, esta fase terminará cuando la dilatación llegue a 10. En Hospital Lorena se hospitaliza a sala de partos
en fase activa del trabajo de parto. Fase activa, a la sala de partos. Y dentro de sala de parto, sala de dilatación. Fase activa. Fase latente, fase latente, no se hospitaliza, creo que les mencionaba, si está cerca puede ir a su casa, si la casa es lejos, está paseando ahí en el parqueo de carros o ahí en el pasadizo, en la puerta de del ambiente de emergencia de ginecobstetricia. Cuando llega a 4, o algunas pacientes llegarán a emergencia con 5, recién se hospitaliza. De acuerdo a la curva de Friedman, había 3 subfases. Uno, la fase de aceleración. 2, la fase de máximo pendiente. Y 3, la fase de desaceleración. Cada subfase debe de completar 2 horas. Vale decir, en fase de aceleración, de 4 a 5 requiere 2 horas. En fase de máximo pendiente, también 2 horas, pero dilata de 6 a 9, la dilatación más rápida. Y en la fase de desaceleración, prácticamente de 9 a 10, un número. Esa es la subfase que a veces al quien va a atender el parto lo tiene ansioso. ¿Por qué? Porque de 9 a 10 demora 2 horas para llegar a 10 centímetros o dilatación completa. La característica en esta fase activa es que las contracciones son más dolorosas, son más intensas y más frecuentes. El dolor se irradia desde el fondo uterino al hipogastrio. Eso nos está indicando, no, nos está mencionando o viene a ser expresión de que esta contracción o las contracciones están cumpliendo el triple gradiente descendente. La frecuencia en esta subfase o fase activa, 3, 4 hasta 5. 3, 4 hasta 5 en 10 minutos. Y lógicamente también la duración es mayor. Puede ser 35 segundos, un minuto, hasta 90 segundos. Hasta 90 segundos. Por estas características, en la subfase de máximo pendiente, es que se lleva rápidamente de 6 de dilatación hasta 9 de dilatación. Entonces les mencionaba en la fase activa las nulíparas o en la fase latente las nulíparas puede tener una duración de hasta 20 horas, las multíparas hasta 14 horas. Y después de eso, estamos hablando fase latente prolongada. Mientras en la fase activa, una nulípara dilata, una nulípara dilata 1,2 centímetros por hora, mientras una multípara borra 1,5 centímetros por hora. Y además, en la fase activa, tiene que descender el polo de presentación. Debe de descender el polo de presentación. Estamos hablando a través del canal del parto. Por lo tanto, las nulíparas tenemos que esperar o podemos esperar
que el descenso sea de 1 centímetro por hora y en las multíparas 2 centímetros por hora. Mucho más rápido descienden, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra labor ya hablando de sala de partos en fase activa del trabajo de parto? Igual va a ser en emergencia también. Tenemos que valorar cada vez que viene a emergencia, si es que estamos en emergencia, o si estamos ya con gestante hospitalizado en centro obstétrico, tenemos que evaluar funciones vitales, vale decir la temperatura, el pulso, especialmente la presión arterial, siempre buscando preeclampsia. Pero además debemos de evaluar a través del tacto el cuello uterino. Ya les he mencionado, me parece, la clase anterior, cuando uno explora el cuello uterino, tenemos que valorar si estamos en fase activa, la incorporación y la dilatación. Además de incorporación, dilatación, se valorará las membranas corioamnióticas. A veces las membranas pueden estar rotas y la paciente no indicarnos. Y seguramente al hacer tacto vaginal nos vamos a percatarnos. Además de valorar el cuello uterino, tenemos que valorar la altura de presentación. En la altura de presentación, nuestro punto de referencia son las espinas ciáticas. Cuando el polo de presentación está por encima, se dice que está en menos, que puede ser -1, -2, -3. Pero si el acné del polo de presentación está por debajo de las espinas ciáticas, diremos que está en +1, +2, +3. Y finalmente, a través del tacto, también evaluamos variedad de presentación. Es importante determinar la variedad de presentación, porque conociendo la variedad de presentación, uno va a poder ayudar en forma adecuada en el momento del expulsivo, rotando el occipital, rotando el occipital a una de las caras internas, ya sea muslo izquierdo, que es más frecuente, o muslo derecho en menor frecuencia. Lógicamente, además de ver funciones vitales, tacto vaginal, hay que evaluar eh, la frecuencia cardíaca fetal. Y cuando hablamos de pruebas de bienestar fetal, les decía, la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal debe ser durante una contracción y después de una contracción. ¿Por qué después de una contracción? Porque en este tiempo, después de una contracción, uno puede ubicar, captar la presencia de los DIP2. Por lo tanto, interesa ocultar durante y después. Y también les decía, en mi época de interno residente, ocultábamos antes, durante y después de una contracción. ¿Cada qué tiempo? Cada 30 minutos o cada 15 minutos. Lógicamente, si es un embarazo de riesgo, cada 15 minutos o cada 5 minutos. Y si es un embarazo de riesgo, lógicamente está con un monitor, conectado a un monitor. Lo que hemos mencionado, monitoreo fetal intraparto continuo. Uno preguntará, ¿deben comer o no deben comer? Si está en fase activa,
de trabajo de parto hay que evitar la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque a veces el feto puede entrar en sufrimiento fetal o a veces el cordón se puede prolapsar y entrar a sala de operaciones. Y si ha consumido alimentos, en sala de operaciones puede vomitar y complicar la operación. Por lo tanto, en fase activa, en lo posible, no comer. Ahora, también preguntan en qué posición debe de mantenerse la gestante en sala de dilatación. ¿Cuál es la posición? De preferencia, la gestante debe mantenerse en una posición de cúbito lateral izquierda, de cúbito lateral izquierda, para evitar compresión de vasos grandes a nivel de la pelvis. Y si hay compresión de vasos grandes, va a disminuir el retorno venoso, que va a expresarse en una disminución del débito cardíaco. Por ahí que las gestantes en sala de dilatación, de preferencia, debe estar en decúbito lateral izquierdo. ¿Puede caminar? Claro, la paciente o la gestante puede caminar, puede caminar, puede ir incluso a los servicios higiénicos. Ahora, últimamente, la tendencia es apoyar a las gestantes que están en trabajo de parto a través de parto sin dolor, parto sin dolor. Entonces se habla de analgesia del parto. Y cuando uno habla de analgesia de parto, se utiliza la lidocaína o silocaína. Lógicamente, quien va a colocar esta sustancia será pues los anestesiólogos. Entonces los anestesiólogos vienen y colocan una anestesia peridural o epidural y conectan una sonda, un catéter, conectan un catéter, dejan el catéter y a través de este catéter se administra la lidocaína o silocaína. Lógicamente, la idea es evitar que la gestante presente dolores durante el trabajo de parto. Con este tipo de anestésicos, la lidocaína o silocaína, no se bloquea la sensación de pujos. La paciente tiene sensación de pujos. Por lo tanto, nosotros, en el momento de la atención de parto, podemos hacer pujar. Lo único que genera este tipo de anestesia es bloquear el dolor. También durante el trabajo de parto se puede hacer una amniotomía. Uno de los grupos de del grupo de prácticas incluso ha visto cómo se hace una amniotomía. ¿Qué es una amniotomía? Es romper las membranas corioamnióticas. Membranas corioamnióticas. ¿Con qué? Con una pinza Kocher con uña desarticulada. Pinza Kocher con uña desarticulada. Entonces, con las uñas o dientes de esta pinza se rasga la membrana corioamniótica, como están observando en la imagen, acá, y con esa pinza se genera la ruptura de membranas. ¿Cuáles son los beneficios de romper las membranas? El trabajo de parto es más rápido. ¿Qué otro beneficio? Podemos detectar tempranamente la tinción meconial del líquido amniótico. Vale decir
Si es que rompemos y vemos que las membranas están verdes, el feto ya está sufriendo, por lo tanto, si es que todavía falta mucho, es mejor entrar a sala de operaciones. Entonces, esas son las desventajas de realizar una amniotomía. ¿Tiene desventajas? También tiene desventajas. Como que, por ejemplo, infecciones, porque las membranas corioamnióticas se supone protegen al feto. Entonces, una desventaja son infecciones. La otra ventaja, si es que se trata de embarazo pretérmino, lesiones a nivel del sistema nervioso central, porque el líquido protege a la cabeza del producto de la gestación. Pero en pretérmino, todavía los huesos no son duros. Y si por otra parte se rompe, entonces puede haber lesión a nivel del sistema nervioso central. Y la otra desventaja será pues prolapso de cordón. Uno rompe y se puede prolapsarse el cordón. Para evitar todo eso, tiene que realizar la amniotomía la persona que realiza o tiene entrenamiento. Tiene que estar entrenado. Yo creo que hasta ahí. Veremos, no sé si tienen alguna pregunta. Pasaremos a la otra parte. A ver, ¿cómo es esto? Dejar de compartir. Ah, 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 ah. Doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo dura una contracción? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo dura una contracción? Va a depender si estamos en fase latente o en fase activa. En fase latente, la contracción tiene una duración de 30 segundos hasta 35 segundos. Mientras en fase activa, la duración 40, 50, 60 segundos. Mayor duración en fase activa. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctor. Perfecto. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor. Bien, vamos a precisar la siguiente parte que vendría a ser mecanismos de parto. Cuando uno habla de mecanismos de parto, viene a ser un conjunto de movimientos que realiza el producto de la gestación para salir por el canal del parto. Y cuando uno habla de movimientos, dentro de ello lo más importante, movimientos de la cabeza fetal en el canal del parto, movimiento de los hombros a nivel del canal del parto y, lógicamente, movimiento del resto del cuerpo, una vez pasado los hombros. Entonces, eso vendría a ser mecanismos de parto. Ahora, lógicamente, antes que inicie el trabajo de parto, el polo de presentación, mayormente la cabeza,
está fuera de la pelvis. Está fuera de la pelvis. Y esto lo determinamos, podemos demostrar realizando las maniobras de Leopold. Y si hablamos de maniobras de Leopold, lo podemos determinar en la tercera y cuarta maniobra de Leopold. Entonces les decía, en la tercera maniobra de Leopold, uno puede encontrar el polo de presentación flotando. También podemos encontrar en algunos casos insinuado. También podemos encontrar en otros casos ya encajado. Entonces, para que la cabeza del feto pueda descender, se supone este polo debe de acomodarse al estrecho superior. Acomodarse. Y luego entrar, que significa encajar. Una vez que se acomodó y se encajó, entonces viene el descenso. Pero para que la cabeza del feto pueda descender, necesita realizar una serie de movimientos, conocido con el nombre de rotación interna. Rotación interna. Pero para rotar, la cabeza tiene que flexionarse lo más que pueda. Ahora, cuando hablamos de rotación interna, uno puede saber a través de la variedad de presentación. Entonces, les decía, generalmente, el feto se encuentra en occipito ilíaca izquierda anterior. Occipito ilíaca izquierda anterior. De esa posición o variedad de posición, tiene que rotar de manera que el occipital tiene que colocarse a nivel del ángulo subpúbico, como para que pueda salir a través de la extensión. Entonces, para rotar, tiene que flexionarse. Pero cuando ya llega el polo de presentación al estrecho inferior y nuestro punto de referencia en el estrecho inferior, las espinas isquiáticas, empieza la extensión, conocido también como desprendimiento o deflexión. Hasta el estrecho inferior baja en flexión total, pero cuando llega y pasa el estrecho inferior, hace lo contrario. Tiene que extenderse, desprenderse, deflexionar. Y una vez que se produjo la extensión, ya la cabeza está afuera, entonces tiene que haber rotación externa o restitución. Si la posición era izquierda, el occipital tiene que rotar a la cara interna del muslo izquierdo. Pero si era una variedad de presentación derecha, por lo tanto, posición derecha, el occipital debe de rotar a la cara interna del muslo derecho. Una vez que ya rotó la cabeza, viene el parto de hombros. Significa entonces, para que se produzca el parto de hombros, primero tiene que haber rotación externa. Y si hablamos de parto de hombros, primero nace el hombro anterior
luego nace el hombro posterior. El resto del cuerpo, una vez que se produjo el parto de los hombros, es por gravedad. Cuando nos damos o cuando se dice que estamos ya frente a una gestante en el segundo periodo expulsivo. El periodo expulsivo inicia cuando la dilatación llega a 10. Por lo tanto, la dilatación completó y ahí inicia o empieza el segundo periodo. Para el segundo periodo, por lo menos en el Hospital Lorena, lo pasamos de la sala de dilatación a la sala de expulsivos. Hay otros hospitales, las camas donde se mantienen echaditas las gestantes y completan dilatación, se convierte en camas de atención de parto, por lo tanto ya no se desplaza de sala de dilatación a expulsivo. Ahí nomás, solamente se pone la piernera y empieza a pujar. En el periodo expulsivo, la duración promedio es de 60 minutos para nulíparas. Significa podemos esperar hasta 1 hora en nulíparas. Cuando sobrepasa 60 minutos, ya estamos hablando de expulsivo prolongado. Expulsivo prolongado. Y en las multíparas, la duración del expulsivo puede ser hasta 30 minutos. Y cuando sobrepasa 30 minutos, en multíparas, expulsivo prolongado. Automáticamente, las gestantes, cuando llegan a completar la dilatación o la dilatación llega a 10, empiezan a pujar, presentan sensación de pujo, Y si uno está al lado de la gestante nos va a indicar, quiero ir al baño a defecar. Significa que la cabeza ya bajó, está comprimiendo recto sigmoides y está haciendo las veces de bolo fecal. Por lo tanto, genera sensación de pujo. A veces, si uno no recuerda esta parte, dice, ya, vaya al baño. Se va al baño, puja en el baño, el bebito se cae al water. Entonces, cuando la gestante dice que tengo sensación de pujo, antes de enviar a los servicios, uno tiene que hacer tacto vaginal. Y ahí nos damos cuenta que ya está completo, la cabeza está abajo, hay que pasarlo a sala de expulsivos. Ahora, el pujo, como les mencionaba, es reflejo. De bolo fecal. Entonces pasamos a sala de partos. Ya está en posición, como verán, ya está en una posición de litotomía o posición de horizontal. En esta posición generalmente atendemos el parto. En el Hospital Lorena vamos a implementar atención de parto vertical, que es diferente. Vamos a implementar. Entonces se pone ya en esa posición. El personal técnico nos trae el instrumental necesario como para atender el parto, los campos, y empezamos a realizar lo que es asepsia y antisepsia con yodo povidona. Realizamos asepsia, antisepsia. Y el siguiente paso, empezamos a colocar los campos.
es un campo que se conoce como pierneras, igual es este campo, del otro lado, otra piernera. El siguiente paso, agarramos una sábana, otro campo, está tomando la posición como para introducir por debajo de las nalgas. De esa manera se coloca este campo estéril por debajo de las nalgas. Y no tengo una foto ahí. Otro campo similar a esto sobre el abdomen. Otro campo. La idea es delimitar el área donde vamos a trabajar. Prácticamente después de asepsia y antisepsia, este área es estéril. Es un campo quirúrgico estéril. Hay gestantes que requieren realizar una episiotomía. Lógicamente, la tendencia en la actualidad es, en lo posible, ya no hacer episiotomía, pero existen indicaciones de realizar una episiotomía. Y previa a la episiotomía, yo no sé si logran objetivar, acá está colocando anestesia, silocaína. Observen la dirección. Este es rafe perineal posterior, justo en el ángulo está introduciendo la aguja y en forma oblicua formando un ángulo de 45 grados. Ayer creo que estaba conmigo en la práctica, ha visto igualito cómo se coloca la anestesia. Entonces, ahí está colocando la anestesia. Entonces, observen cómo es la dirección de la aguja y lo otro, un dedo o dos dedos debe estar introducido dentro de la vagina, pared posterior vagina, para proteger la cabeza del feto, porque no vaya a ser que con esta agujita lo hincamos la cabeza o la cara del feto. Entonces, con estos dos dedos se introduce con la idea de un poquito rechazar el polo de presentación hacia arriba para no hincar. Esa es la idea. Acá la paciente ya está con su anestesia, está pujando. Este es el momento en el que se debe de realizar la episiotomía. Entonces uno dice, ya está coronando. Entonces, en ese momento uno puede realizar la episiotomía. Acá está. Como ya está coronando, lógicamente ya va a ser una episiotomía. Igual para hacer la episiotomía, el quien atiende el parto tiene que introducir sus dos dedos dentro de la vagina. Vale decir, entre el polo de presentación, pared posterior de la vagina. Igual para proteger, para no cortar con tijera, ya sea la cabeza o la cara o las orejas. Para evitar eso, se introduce, eso no se olviden, se introduce los dos dedos. Y se realiza la episiotomía. ¿Y qué viene a hacer la episiotomía? Viene a hacer una incisión quirúrgica a nivel del perineo, que se realiza con la finalidad de facilitar el parto. Lógicamente se amplía, por lo tanto el parto va a ser mucho más fácil y a la vez prevenir desgarros, porque si no hacemos una episiotomía, a veces se puede desgarrar. Es mejor, en cirugía se habla, es mejor hacer un corte y reparar que se desgarre y reparar. Cuando se desgarra, los bordes son necróticos, anfractuosos, sangrantes, la cicatrización no es tan buena, irregular. Entonces, mejor hacemos una episiotomía.
Y le decía, el momento adecuado, oportuno de la episiotomía es cuando es visible 3 centímetros de la cabeza fetal durante una contracción. Entonces, acá hay una contracción, se abre el introito vaginal y aparece la cabeza más o menos con un diámetro de 3 centímetros. Ese es el momento como para hacer una episiotomía. Tenemos 3 tipos de episiotomía. Esto será una mediana lateral y hay una lateral, más o menos en este sentido, una lateral. Lógicamente, de estas 3, la lateral en la actualidad ya no se hace. Sigue haciéndose la mediana y la mediana lateral. ¿Cuándo se hacía la lateral? Cuando antes se utilizaba el forceps o el vacuum. Lógicamente, la lateral nos da mayor amplitud como para colocar el forceps y el vacuum. Igual, una imagen, figura de una episiotomía mediana y una mediana lateral. Lo más importante cuando hacemos una mediana lateral, el ángulo o este ángulo debe ser de 45 grados. 45 grados. Ahora, o por otra parte, los internos que están empezando o los residentes que están empezando a atender el parto, de preferencia deben de capacitarse, entrenarse, realizando una episiotomía mediana lateral. Mediana lateral. Porque como vamos a ver, si no sabemos hacer una episiotomía mediana o no hemos calculado el periné, no hemos calculado el feto, el riesgo de una episiotomía mediana es que se puede ampliar, desgarrarse, por lo tanto, comprometer el esfínter anal. Incluso puede comprometer pared anterior de vagina. Entonces, cuando uno no sabe atender todavía el parto, es mejor hacer una mediana lateral. Está realizando ahí una episiotomía mediana, y como dice acá, se realiza un corte sobre el rafe perineal posterior. Y les mencionaba, en una episiotomía mediana existe riesgo, desgarro hacia el esfínter anal externo, incluso el recto, o ambas. Igual, en este caso, imagen de una episiotomía mediolateral. Se corta desde la horquilla vulvar y se dirige, la dirección, ¿no es cierto? Se dirige hacia la tuberosidad isquiática ipsilateral, formando un ángulo de 45 grados. Y si ustedes preguntan, ¿qué dimensión se debe de seccionar, cortar? 3-4 centímetros. 3 a 4 centímetros. Porque a veces los internitos o las internitas de obstetricia hacen un cortecito de 1 centímetro. Y cuando sale la cabeza, lo amplía. Pero eso que se llama desgarro va a ser con bordes irregulares. Por lo tanto, si voy a hacer episiotomía, mejor hago bien. ¿Cuánto es hacer bien? 3-4 centímetros, para que no se desgarre. ¿Qué elementos seccionamos? Seccionamos piel, celular subcutáneo, mucosa vaginal, músculo bulbo cavernoso y músculo transverso superficial del perineo. Este es el bulbo cavernoso, músculo bulbo cavernoso. Eso se secciona. Y también el músculo transverso superficial, que está por encima
del bulbo cavernoso por encima. También se secciona ese músculo. Es una anatomía muy esquemática, representativa, como para que tengan una idea. El bulbo cavernoso bordea todo el introito, ambos lados. Y esto es el isquio cavernoso, que está lejos. Isquio cavernoso, que no se toca cuando uno hace episiotomía. Diferencia entre hacer una episiotomía mediana con una episiotomía mediana lateral. Lógicamente, tiene muchas ventajas realizar una episiotomía mediana frente a mediana lateral. Por ejemplo, sangrado. Menor sangrado en una mediana, mayor mediana lateral. Episiorrafia, que significa reparación de la episiotomía. En una mediana es fácil y en una mediana lateral un poquito dificultoso. Prolongación, que significa se puede desgarrarse. Prolongación. En una mediana poco frecuente y es más frecuente en una mediana lateral. No es que se pueda desgarrar. O sea, yo puedo, si veo que la cabeza no sale, no sale, a pesar de que hice una episiotomía, puedo volver a seccionar, a prolongar. Entonces, en una episiotomía mediana lateral no tengo riesgo de cortar nada, pero en caso de una mediana, si prolongo, quizás seccione esfínter anal o esfínter externo del ano. Por ahí que eso es una de las desventajas, ¿no? En caso de desgarros de tercer, cuarto grado, en una mediana hay mayor opción, en mediana lateral menor opción. Tiempo quirúrgico en una mediana es menos tiempo de reparación, en este caso mayor tiempo. Dolor post quirúrgico significa al día siguiente, 2 días después. En caso de una mediana, no hay mucho dolor, poco dolor. En caso de mediana lateral, mayor dolor. Si ustedes observan, incluso las puérperas no se sientan recto, sino de costado, tratando de proteger, de aplastar la episiotomía, porque duele un poquito más, ¿no? Hematomas, menos frecuente en una mediana y ocasional, un poquito más frecuente en caso de una mediana lateral. Dispareunia no hay, nulo en caso de una episiotomía mediana. Mediana lateral sí puede haber dispareunia. Dispareunia, dolor durante las relaciones después de un parto, ¿no? Y lógicamente resultados anatómicos, estéticamente en una mediana, no sé, uno ni cuenta se dan que le han hecho episiotomía, pero en caso de una mediana lateral sí se observa la zona cicatricial. Cuando uno ya va a atender el parto, cuando uno va a atender parto, esto que estamos hablando ya es en la extensión o en la deflexión. Se tiene que ayudar realizando la maniobra de Ritgen, ya en el expulsivo, en esa etapa de extensión de la cabeza. Por lo tanto, realizamos la maniobra de Ritgen para que el nacimiento de la cabeza sea controlado, sea controlado. Por lo tanto, favorece a la cabeza salir con sus diámetros más reducidos a través del introito. O sea, una expulsión de la cabeza controlada. Ayer, los muchachos que estaban en sala de partos, ni cuenta se ha dado que el feto salió en forma explosiva, no le dio tiempo a la obstetra a ayudarle. Uno tiene que estar despierto cuando uno atiende el parto. Y con esta maniobra de Ritgen se evita laceraciones, desgarros a nivel del periné y también
a nivel de la uretra. Y ayer ha visto que había una laceración próximo a la uretra y había que reparar porque sangraba, ¿no? Entonces, esta es la maniobra de Ritgen, esto de acá. Con la mano derecha cogemos una gasa y esta gasa le colocamos a nivel de el esfínter anal externo. Prácticamente tapamos el ano. ¿Y qué hace esta mano? Con esta gasita presiona el mentón. El mentón. Por lo tanto, en esta fase, la cabecita debe salir con el mentón pegado a la cara anterior del tronco. Y con la otra mano, mano izquierda, el occipital lo estamos jalando hacia abajo, para abajo. Se jala para abajo. ¿Para qué? Para que el occipital no lo golpee la uretra. Porque si golpea la uretra hacia la sínfisis púbica, lo va a fracturar, lesionar. Entonces, con la mano derecha lo mantenemos el mentón pegado al pecho y con la mano izquierda el occipital lo empujamos hacia abajo. Igual está haciendo en esta imagen, con la mano, en este caso izquierda, el mentón pegando y con la otra mano el occipital hacia abajo. Entonces, como dice acá, se ejerce presión sobre el mentón fetal a través del periné al coxis. Al mismo tiempo, la otra mano ejerce presión superior contra el occipital hacia abajo, para que el occipital no lo golpee la uretra. Esta es la otra forma de mantener el mentón pegado. Acá ya salió, justo este es el momento en la que el feto está realizando movimientos de extensión. Si ustedes observan, porque yo veo los muchachos cuando entran a sala de partos están mirando más a las chicas que el parto y las chicas a los muchachos. Entonces, si ustedes observan, primero en salir es la frente. La frente sale primero. Luego las cejas, los ojos, la nariz. El último en salir es el mentón. Tiene que ser un nacimiento controlado. Nacimiento controlado. Con eso se evita desgarros del periné y desgarros de la uretra. Ya acá prácticamente con esta mano está jalando hacia abajo el occipital y con esta mano está presionando el mentón para que pueda salir despacio y en forma controlada. Una vez que ya salió el mentón, porque el mentón es el último en nacer, entonces uno puede realizar la limpieza, el secado de la cara, aspirar los orificios nasales y la boca con una bombita de Lee. La idea es disminuir al mínimo aspiración de líquido amniótico, sangre, y ustedes van a ver a veces hay heces en esa zona. Entonces uno inmediatamente sale y lo limpiamos con una gasita estéril. Lógicamente en la actualidad ya no se utiliza esas bombitas, ¿no? Porque esas al introducir en las fosas nasales, lo que se ha observado es que estimula la respiración y cuando respira, todas las secreciones que están en esa zona se llevan a los pulmones. Entonces, en la actualidad ya solo se limpia la carita, toda esa zona y la cabeza. Y ya van a ver ustedes, la enfermera es la que recepciona, la enfermera o el neonatólogo. La enfermera generalmente lo seca, lo seca. La carita, la cabeza, frota la espalda, el cuello, para que pueda gritar, presentar llanto, el producto de la gestación. Hay casos en las que
eh, tiene o presenta circular de cordón. Este es el cordón. Presenta circular de cordón simple a nivel del cuello. Si es que el circular de cordón es ajustado, ¿qué tenemos que hacer? Colocar, colocar dos pinzas, una pinza acá, otra pinza acá, entre pinza y pinza, seccionar para que puedas bajar o salir el feto, la cabeza del feto. Ahí ven, por ejemplo, ya está empezando a salir la nariz ya está empezando a salir. Entonces, una pinza acá y se secciona. Recién puede salir. Pero si el cordón no es tan ajustado y es largo, uno hace esa maniobra de asa y se desliza el cordón por la cabecita. Se desliza, se trae este cordón en este sentido. Se desliza. No es necesario cortar. Y se produce ya, acá por ejemplo ya está la nariz, falta salir la nariz y falta salir el mentón. En este caso ya está empezando a rotar. Está empezando ya a rotar. Ya no está el occipital a nivel del ángulo subpúbico. Acá ya está rotando más y si ustedes observan, ya salió la nariz, ya está en la boca. Falta que salga el mentón. Una vez que sale el mentón se rota, como en este caso. Es una variedad de presentación izquierda, por lo tanto el occipital debe de rotar a la cara interna del muslo izquierdo. Igual, cara interna del muslo izquierdo. Cara interna del muslo izquierdo. Ya está la cabeza en transverso. Eso es lo que se llama movimiento de restitución o rotación externa. Una vez que ya se puso en transverso occipital con el mentón, acá lo que está haciendo es nacimiento de los hombros. Primero debe nacer el hombro anterior. Y para que nazca el hombro anterior, se coge la cabeza, como lo estamos viendo, y se baja la cabeza hacia abajo, lo más que se pueda. Se baja, señora, baja, 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 baja. Yo estoy parado al costado, le digo, baja, 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 baja. Uno ve salir el hombro, recién eso significa que ya se produjo nacimiento del hombro anterior. Y luego se le dice, suba la cabeza, eleva. Entonces acá ya está levantando la cabeza hacia arriba. ¿Para qué? Para que nazca el hombro posterior. Una vez que nació el hombro anterior y el hombro posterior, uno coge de esta manera sus dedos. En un segundo creo que la batería nos va a traicionar. La batería. A ver, un segundo. Un segundo. Ya está. Entonces, se coge de esa manera los dedos meñique, debe estar en el hueco axilar, hueco axilar. Y el resto del cuerpo, una vez que salió el hombro anterior, posterior, por gravedad baja solo. Entonces ahí lo único que está haciendo es sostener nada más, sostener para que salga el resto del cuerpo. Prácticamente casi todo el cuerpo, los pies nomás ya estarán dentro de la vagina, y acá ya prácticamente todo. Y una vez que nació todo, salió todo, el, el recién nacido se coloca sobre el abdomen. Lógicamente después de secar la carita, la nariz, secar la cabeza, porque teóricamente para evitar descenso de la temperatura del feto, le ponen sobre el abdomen materno. Ya prácticamente ya, en este caso, ya está sobre el abdomen materno, se le cubre con la sábana o con el campo. Actualmente, después de cubrir, las enfermeras de neonato traen una toalla, un pamper, me parece, y lo cambian, ¿no? Porque ya está húmedo,
botan esto y colocan esos pampers calientitos. Ya está sobre el abdomen. Incluso la carita se debe colocar entre los senos, entre los senos. Me imagino las glándulas deben de eliminar alguna sustancia, algún olor, de manera que automáticamente el recién nacido busca. Lo ideal es que coja el pezón y empiece a succionar. Va a ser importante eso. No todos los recién nacidos lo hacen, pero la gran mayoría espontáneamente se dirige a los pezones y la enfermera le ayuda, lo coloca el pezón en la boca del recién nacido. Ahora, ¿en qué momento se corta, se secciona el cordón umbilical? Entonces, como dice acá, se pinza el cordón y luego con dos pinzas, luego se secciona. Más o menos la pinza se debe colocar a 4 o 5 centímetros de distancia del ombligo del recién nacido. Ahora, ¿en qué momento? Cuando deja de latir. Cuando deja de latir. Cuando deja de latir significa que la placenta ya se ha desprendido, ya no hay pasaje de sangre materno al feto. Si sigue latiendo y llegó 2 minutos, a los 2 minutos debe de seccionar. 1 minuto a 2 minutos se debe seccionar. ¿Cuál es la idea? Que la madre pase sangre al feto y con eso se evita la anemia. Entonces, la forma de seccionar y luego ya vendrá el tercer periodo, el periodo de alumbramiento. Y el alumbramiento se va a presentarse después del nacimiento del producto de la gestación. Ahora, ¿por qué se produce el alumbramiento? ¿Cuál es la fisiopatología del alumbramiento? Entonces se ha demostrado que una vez que se produce el parto, expulsión del producto de la gestación, la cavidad uterina se reduce, pero la placenta no. ¿Eso qué va a generar? Va a generar tracción de vasos que entran del útero hacia la placenta. Y esa tracción genera ruptura de esos vasos. Si se rompe estos vasos, va a sangrar. Y el sangrado se acumula en retroplacentario. Retroplacentario. Y estos coágulos de sangre se encargan de disecar, separar la placenta. Una vez que se produce el expulsivo, lo ideal es que nosotros nos percatemos a qué nivel se encuentra el fondo uterino. ¿A qué nivel el fondo uterino? Es importante percatarnos de ese dato. Entonces, el tercer periodo o el alumbramiento viene a ser la separación, expulsión de la placenta. Inicia inmediatamente después del nacimiento del feto y culmina con la expulsión de la placenta y sus membranas. Y cuando uno habla de puerperio o de alumbramiento, hay dos tipos de alumbramiento. Alumbramiento tipo Schultz y alumbramiento tipo Duncan. De estos dos tipos de alumbramiento, el más frecuente es el de tipo Schultz, más frecuente. Y existen signos de separación placentaria.
Justamente la idea de percatarnos a qué nivel de la pared abdominal está el fondo uterino es para ver esto. Entonces, el primer paso de una separación placentaria es que el útero se hace más globular y más firme. Se toma la forma de un globo. Segundo, empieza a bajar sangre por el introito vaginal. Eso significa que se está desprendiendo o ya se desprendió. Tercero, ascenso del útero. Vamos a suponer, después del parto, el fondo uterino estaba en cicatriz umbilical. Eso nos hemos percatado. O un poquito abajo, o un poquito arriba. Entonces, cuando se presenta el ascenso del útero, significa que el fondo uterino se desplaza un poco más arriba de lo que hemos marcado imaginariamente el lugar del fondo uterino. ¿Por qué hay ascenso del útero? Porque la placenta desprendida baja hacia la vagina y lo va a desplazar el útero hacia arriba. Y la otra forma, como nos damos cuenta que está desprendiendo, el cordón umbilical empieza a descender, que nos está diciendo que la placenta está bajando. Y para ello, ayer la obstetriz les decía a los muchachos que han estado ahí en la práctica conmigo, se debe dejar el cordón umbilical a nivel del introito. Entonces, cuando la placenta baja, el peso de la pinza hace que descienda el cordón, por lo tanto, la pinza que estaba a nivel del introito vaginal ya no estará, sino 1 centímetro más abajo, 2 centímetros más abajo o 3 centímetros más abajo. La pinza va a ir descendiendo cada vez más. Es una forma de demostrar que ya se produjo la separación y el descenso de la placenta. Ahora, hay casos en los que no se presenta la separación de la placenta. Cuando se presenta este hecho, no se debe forzar, no se debe de traccionar. Hay que tener paciencia, hay que esperar, porque si empezamos a traccionar, manipular, muchas cosas pueden suceder. El cordón se puede arrancar, puede quedar las membranas corioamnióticas y lo más grave, el útero se puede invertir. Todo un problema. Por lo tanto, hay que tener paciencia, hay que darle su tiempo, esperar nada más sentaditos. Y lógicamente, en este caso, está haciendo una tracción suave, controlada, para ver si la placenta ya se está desprendiendo, baja o tracciona hacia abajo. En este caso, tracciona hacia arriba. Yo normalmente tracciono arriba, abajo, a este lado, y con esos 4 movimientos de tracción controlada, como verán acá, ya prácticamente la placenta se está acercándose al introito vaginal. Acá ya la placenta ya está la mitad fuera del introito. Acá prácticamente toda la placenta, adentro queda solamente las membranas. Y el tipo de desprendimiento es tipo Schultz. Acá toda la placenta afuera, las membranas adentro. Una vez que sale toda la placenta, hay que esperar que se desprenda las membranas corioamnióticas. Tienen dos opciones. Siguen traccionando la placenta o como en este caso lo deja la placenta ahí y el peso de la placenta lo va a separar las membranas corioamnióticas. El peso de la placenta. Porque si nosotros empezamos como ayer los muchachos que estaban en sala de partos, la obstetriz, traccionar, y se quedó las membranas. Entonces,
ideal es dejar la placenta ahí y el peso, por gravedad, lo va a separar. Y si uno asume esa conducta, no se quedan las membranas corioamnióticas. Acá ya está revisando las membranas, está revisando la placenta. Entonces, el primer paso para revisar es, ¿dónde está la fecha? Acá está. Coger el cordón a través de la pinza que hemos dejado y lo levantamos. Y la idea es que debe formarse una carpita, una carpa, y los bordes deben ser regulares. Cuando se forma una carpa y son regulares y cierra el orificio, toda la membrana ha salido. Entonces, debemos de acostumbrarnos a revisar las membranas de esa manera. Y el siguiente paso es volteamos la placenta, volteamos. Y volteando, revisamos la cara materna de la placenta, porque esto es la cara fetal de la placenta. La cara materna, contrario a la cara fetal, significa pegado al útero de la paciente. Entonces, lo volteamos y revisamos. ¿Qué revisamos? ¿Están completos o no están completos los cotiledones? Lógicamente, cuando falta un cotiledón, hay un espacio, hay un espacio. Y ese espacio, cuando falta ese cotiledón, sangra. ¿Cómo demostramos que ahí se quedó un cotiledón? Pasando con una gasita. Limpiamos y sangra. Limpiamos y sangra. Además de ver la integridad de los cotiledones, también observamos las calcificaciones. Las calcificaciones uno ve a simple vista en un campo rojo, observamos un color blanquecino, granujos, en forma de granujos, color blanquecino en forma de granujos. Esas son las calcificaciones. Y las calcificaciones en la placenta inician en el borde y avanzan hacia el centro. Otra forma de demostrar, pasamos con la yema de los dedos y nos va a llamar la atención, pues, dureza de esos granos blancos, ¿no? Muchas veces la placenta no se desprende, entonces hablamos de acretismo placentario. ¿Y cuál es la conducta frente a acretismo placentario? Ustedes que van a estar en los centros, puestos de salud, tendrían que referir a la paciente. Nosotros que estamos en el hospital, haremos extracción manual de placenta, pero para realizar extracción manual de placenta tenemos que llevar a sala de operaciones. Por lo tanto, tiene que ser con anestesia, con todos los de la ley de asepsia, antisepsia, sala de operaciones. Ahí dice retiro manual, que es extracción manual de placenta. Más o menos la técnica de extracción manual de placenta. Extracción. Entonces, si ustedes ven, con la mano izquierda está traccionando el cordón y con la mano derecha el cordón se localiza entre el tercer dedo y el segundo dedo. ¿Para qué? Para que el cordón sea mi guía. Debo de guiarme con el cordón hasta llegar a la placenta. Llego a la placenta, como en este caso, está buscando el plano de declive o clivaje. Plano de clivaje significa que está buscando el borde de la placenta
que se forma el plano de clivaje con la pared de la cavidad uterina. Ahí introduce sus dedos, prácticamente está introduciendo los dedos y con sus dedos está separando la placenta, separando la placenta. No es tan sencillo, fastidioso para la paciente y para nosotros. Está separando. Ya en esta imagen prácticamente casi ya separó 50% de la placenta. Y al mismo tiempo, con la otra mano, se supone sigue traccionando para que una vez que ya se separó la placenta en 50%, 60%, el útero se contrae y le va a eliminar la placenta. Lógicamente, esto ustedes como médico general no pueden realizar porque es dificultoso, hay que tener mucha práctica. Eh, las pacientes que hacen acretismo placentario con mayor frecuencia y cualquier puérpera puede presentar atonía uterina. Pueden presentar atonía uterina. Si presenta una atonía uterina, la manifestación de esta atonía, manifestación clínica, una hemorragia. Y si se presenta una hemorragia, eso lo vamos a hablar después, se pondrá 2 vías, se pondrá oxitóxicos y dentro de los oxitóxicos la oxitocina, ergonovina, metilergonovina, ahora ahí se ha agregado las prostaglandinas. Porque si no utilizamos oxitóxicos, la paciente se va a chocar y se puede morir. Entonces, eso es el riesgo. Entonces, cuando uno atiende el parto, siempre tiene que conocer, conocer factores de riesgo para una atonía. Y si la paciente presenta factores de riesgo para una atonía, tener listo oxitocina, ergonovina, metilergonovina y las prostaglandinas, tener listo. Se presenta, se administra y en lo posible evitamos que se presente un shock hipovolémico. Una vez que salió la placenta, tenemos que realizar la episiografía. Una vez que sale la placenta, revisamos la placenta, hacemos la episiografía. Pero previo a la episiografía tenemos que revisar el cuello uterino, buscando desgarros, debemos de revisar las paredes de la vagina buscando desgarros. No hay, entonces se debe de realizar la episiografía. ¿Qué es episiografía? Viene a ser reparación de la episiotomía. ¿Con qué reparamos? Con el catgut. ¿Qué catgut utilizamos? En Williams, si van a revisar, van a encontrar 2 ceros, catgut crómico 2 ceros o catgut crómico 0. Yo normalmente utilizo catgut crómico 1, que es más gruesito. ¿Por qué no 2 ceros? Sí, de repente 0 sí, porque es delgado. Y las gestantes generalmente son estreñidas. Y ese estreñimiento muchas veces dura una semana, 2 semanas después del parto. Recién se resuelve después de 2 semanas del parto. Por lo tanto, las puérperas van a pujar. Y si pujan, si es un crómico 2 ceros, se arranca y se va a presentarse dehiscencia de episiotomía. Dehiscencia. Se va a abrirse, en otras palabras. Bueno, eso tendría que ser en la práctica. El primer punto se debe colocar 1 centímetro por encima del ángulo de la lesión. 1 centímetro por encima del ángulo de la lesión. Entonces, hemos mencionado, se revisa el cervix, se revisa la mucosa vaginal y luego, si no hay desgarros, se sutura con catgut crómico 0 o 1. Yo utilizo 1. Iniciamos la sutura a 1 centímetro por encima del ángulo de la lesión. Eso es para evitar hematomas.
Una vez que hemos puesto el primer punto a 1 centímetro por encima del ángulo de la lesión, empezamos a suturar la mucosa vaginal. ¿Qué punto? Surie continuo cruzado. Surie continuo cruzado. Y el segundo paso, ah, el segundo paso, el segundo paso, ya el plano profundo. Ya estamos en el periné. Después de terminar con la reparación de la mucosa vaginal, ya estamos en el periné. En el periné tenemos que afrontar, reparar el plano muscular. En el plano muscular, de preferencia, tienen que ser puntos separados. ¿De qué músculo estamos hablando? Lo que les había mencionado, el bulbo cavernoso y transverso superficial. Si es gordita, a veces se debe colocar el punto cruzado separado, porque el punto cruzado separado es un punto hemostático, porque si no colocamos o no reparamos con este punto, a veces se forman seromas, se pueden infectar porque es una zona contaminada y se va a abrirse. Una vez reparado el plano muscular, el tercer tiempo será pues sutura de la piel. En caso de la piel hay una variedad de puntos que ustedes conocen seguramente. De preferencia debe ser separado. Hay gente que utiliza el punto cruzado separado, el medio pack o el pack o el intradérmico también. Generalmente hay que emplear puntos separados, simple separado. Es más o menos lo que les decía, el primer punto a 1 centímetro por encima del ángulo de la lesión. Y a partir de ahí, acá están haciendo Surie cruzado continuo. ¿Hasta dónde? Hasta la altura del himen, carúnculas miniales. Ahí termina ese primer paso. Lógicamente vendrá el segundo paso y al plano muscular, punto separado, y luego, incluso si es gordita, en el plano profundo, 2 capas de puntos. Y luego viene ya el tercer paso, afrontamiento de la piel. ¿Qué complicaciones? Puede haber hematomas pequeños, pero también puede haber hematomas gigantes, grandes, ¿no? Si es pequeño, no necesita nada, un poco de hielo, quizás algún analgésico, pero si es grande, hay que drenar. Y luego ubicar el vaso que está sangrando, ligar y luego hacer afrontamiento de los bordes. Además de hematoma, puede haber infecciones, puede haber hemorragia, desgarros del periné, dehiscencia de episiotomía, también puede haber fístulas. Fístula, si acaso nosotros no nos hemos percatado, lesión de la pared anterior del recto. Entonces se puede fistulizar. ¿Cómo se llama esta fístula? Recto vaginal. Entonces la paciente nos va a regresar en 7 días, 10 días, indicando, mencionando que está defecando por la vagina. ¿Qué ha pasado? Hemos lesionado, no nos hemos percatado y luego se ha fistulizado. Y si hablamos de los desgarros del perine, que es otra complicación, hay un desgarro de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Primer grado, cuando se compromete superficialmente la piel y mucosa vaginal. Segundo grado, además de comprometer la mucosa vaginal y la piel del periné, se compromete músculos de esa zona. Tercer grado, además de las dos anteriores,
se compromete el esfínter anal externo. Y cuarto grado, además de las tres anteriores, se compromete pared anterior del recto. Se supone el tercero y el cuarto es el más grave. Tercero, cuarto, la reparación debe ser en sala de operaciones por el personal más capacitado. El ginecólogo, lógicamente, capacitado, y si el ginecólogo no está capacitado, quienes operan esa zona son los cirujanos tendrían que repararlo, bajo los efectos de anestesia regional, porque es sumamente trabajoso reparar el esfínter anal externo. Bueno, hasta ahí, exactamente hemos hecho 1 hora y media casi. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, en caso de la epistomía media o media lateral, si es una paciente multípara, ¿hay alguna contraindicación? Am, ¿A qué pacientes, doctor, le tengo que realizar medio o medio lateral? A ver, Mm, en una multípara ya no se hace ni episiotomía mediana ni mediana lateral. No se hace. Salvo dos cosas. Salvo. Uno, el parto sea de un feto pretérmino. Ya les he explicado por qué en un pretérmino hay que hacer episiotomía. En ese caso, sí, pues hay que hacer en una multípara. O el periné sea demasiado rígido, no se distiende, no se abre. Se puede hacer. Y finalmente, si el feto es macrosómico y no nos hemos percatado, en esos casos se puede hacer, pero una multípara ya no es necesario hacer episiotomía. Se supone episiotomía se hace más o generalmente en nulíparas, en el primer parto. No sé si Gracias, hay doctor. alguna otra pregunta. Ninguna. No hay más preguntas. Todo claro, doctor. Perfecto. Ya pues Mm, terminaremos. Nos faltaría, doctor, porporio hemorrágico. ¿Ya? ¿Qué más? Doctor, solo ese Lactancia. tema y lactancias de los dos grupos, doctor. Ya. Lactancia y contraindicaciones e indicaciones. Ya, entonces el lunes le había indicado que voy a viajar a Sicuane a auditar una historia de una muerte materna a Mm, través de Jereza, o sea, Dirección Regional de Salud. Entonces, no vamos a poder hacer. Lo podemos recuperar, puede ser pues martes, miércoles, martes sería, martes o jueves, y miércoles ya pues lo que falta, ¿no? Entonces la semana que viene terminaríamos con todo, ¿no? ya, doctor, está bien. Entonces, doctor, el lunes avanzaríamos, bueno, vamos a recuperar la clase del lunes y el miércoles se va a avanzar en su horario normal En con su las dos hora. exposiciones. Así es. Eh, Doctor, más bien, respecto al examen, doctor, estaría bien poderlo, ya que vamos a terminar el miércoles 22, doctor, ¿podemos dar nuestro examen el lunes 27? ¿Y hasta cuándo tengo para Desde el introducir las notas? 28, desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril, doctor, 28 para al 2. subir las notas del primer aporte. Ujú. A ver, déjeme ver